Primero que nada, quiero agradecer esta oportunidad, este espacio y este colegaje para poder presentar un trabajo de índole estrictamente colectiva y transdisciplinaria que he tenido el privilegio de venir dirigiendo en la Contraloría General de la República. Por lo tanto, este no es un trabajo individual, sino es un trabajo estrictamente colectivo, fruto primero de la oportunidad que brindó la institucionalidad de la Contraloría General y en particular de la Contralora General Sandra Morelli, de tener un grupo independiente, con plena autonomía de pensamiento, palabra y obra, y con un respaldo de un grupo de personas, obviamente jóvenes, no como yo, que me han brindado mucho conocimiento para poder avanzar en este trabajo que pues para mí es un privilegio. Voy a hacer una presentación no detallada ni literal de los 3 volúmenes. Se han publicado 2, estamos acabando el tercero y esperamos en este programa de investigación sobre minería en Colombia terminar el 4º en el mes de julio, antes de que la Contralora General cumpla su periodo institucional. Entonces, es una versión libre, por la cual me hago responsable de los errores, omisiones y malinterpretaciones de lo que hemos hecho nosotros mismos. No compromete necesariamente en todos y cada uno de sus aspectos la posición institucional de la Contraloría General, aunque sí refleja, por supuesto, que es un libro, un conjunto de libros que tienen ese apoyo institucional. Voy a hacer una presentación, primero epistemológica, metodológica, analítica y de política pública sobre la minería, que espero pues la pueda compartir con ustedes de una manera pedagógica y comprensible. Entonces, en primer lugar, la minería no es un sector, no es una actividad productiva, es un sistema complejo. Y yo en el primer libro introducía el tema diciendo que era un macrosistema complejo, con unas características esenciales. Una, se sustenta en la explotación y aprovechamiento de un recurso natural no renovable de carácter estrictamente público, de la nación, es decir, de la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, es complejo y es un macrosistema por la multiplicidad y la complejidad de los impactos que tiene ese sistema en multiplicidad de facetas de las relaciones sociales de una sociedad como la colombiana, que van desde los elementos medioambientales, ecológicos, de la naturaleza misma, culturales, étnicos, por supuesto, económicos, institucionales, culturales y simbólicos. En ese sentido, si aceptamos que la minería es un sistema complejo o un macrosistema complejo y no una actividad cualquiera, por supuesto, epistemológicamente tenemos que ir abordando el análisis sistémico a través de la transdisciplinariedad. Paso y proceso complejo y difícil de poder ir logrando que no se trate de análisis disciplinarios individuales aislados que se amalgaman de una manera fácil para poder avanzar en el análisis del sistema. Uno de los propósitos, objetivos, retos
y apenas aprendizajes que vamos avanzando en el grupo es cómo trabajar transdisciplinariamente. Y es un aprendizaje que hemos venido haciendo a través de la propia labor de la investigación. Y el primer requisito es que el trabajo no es individual, es un trabajo colectivo y no es la suma de capítulos elaborados individualmente, si bien tienen autoría individual. Este trabajo lo realizamos con reuniones bisemanales de todo el grupo, donde se va presentando los trabajos de cada uno de ellos y los vamos discutiendo y vamos descubriendo, desencubriendo, comprendiendo las interrelaciones en las diferentes instancias y espacios de interacción entre los diferentes aspectos del sistema. Obviamente no nos han enseñado a hacer investigación transdisciplinaria, ni aquí ni en las universidades en el exterior, y es un aprendizaje empírico, pero que creemos que va a dar rindiendo sus frutos porque lo vamos viendo a través del tiempo en la medida que vamos discutiendo y vamos internalizando el paradigma cruzado de diferentes disciplinas. Entendido la minería como un sistema complejo, de naturaleza y de carácter estrictamente público, por supuesto el segundo elemento que hay que analizar, cuál es el papel del Estado en relación con el desarrollo de un sistema de esta complejidad de carácter público. Al Estado le compete, por lo tanto, un papel indelegable, inalienable, de garantizar que el desarrollo de este sistema sea de un carácter rentable, social, ecológica, medioambiental, económica e intertemporalmente para la sociedad colombiana en su conjunto. Uno de los elementos de la complejidad de este sistema es su carácter transgeneracional. El sistema minero por naturaleza es transgeneracional, no es de corto plazo ni de mediano plazo, es transgeneracional con secuelas de largo y larguísimo plazo. Entonces aquí el papel del Estado no solamente debe ser un papel regulador, es también un papel de rector del diseño de las políticas públicas para el desarrollo del sistema y también para la fiscalización, el monitoreo y la accountability de los diferentes agentes económicos involucrados en el desarrollo del sistema. Primer lugar. Segundo lugar, el papel del Estado debe ser indagado como la posibilidad o no de que el Estado asuma algún carácter productivo bajo alguna modalidad asociativa o de otra naturaleza con el sector privado nacional y transnacional. Este tema es muy delicado en un país como Colombia, que hoy día no tiene ninguna participación pública en el proceso del desarrollo del sistema minero. Por decisión en Colombia, hace unas décadas, se llegó a la conclusión de que el Estado debería estar ajeno al desarrollo de la actividad productiva. No así el sector de petróleo y hidrocarburos, que cuenta con una institucionalidad desarrollada, no exenta de problemas a través del petróleo, y que, como veremos más adelante, esta decisión tiene implicaciones fundamentales en la capacidad del Estado de regular
y de fiscalizar adecuadamente el desarrollo de un sistema como el minero. La problemática del papel del Estado en este macrosistema obviamente es mucho más profunda y con consecuencias y secuelas mucho más perdurables que la disquisición sobre el papel del Estado en cualquier otra actividad privada, productiva, como la producción de zapatos o de confecciones, etc. Precisamente por el carácter público, complejo, sistémico. Más adelante retomaremos el tema. Usted me presta un reloj porque de pronto se me va el tiempo. ¿Ya llevamos cuánto? ¿Cuarto era? Bueno. Tercer lugar, la transdisciplinariedad reside fundamentalmente, en primer lugar, dado su carácter sistémico de carácter público, hay elementos constitucionales, jurisprudenciales y de compromisos jurídicos internacionales que rigen para la conducción del sistema minero en un país como Colombia. La Constitución de 1991, que proclama por la institucionalización de un Estado social de derecho en Colombia, tiene elementos fundamentales como es la introducción de los derechos fundamentales, y hay elementos centrales en el derecho fundamental como es la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y son preceptos constitucionales en los cuales debe estar enmarcada cualquier política pública y ley del país de acuerdo a esa constitucionalidad. Pero más allá, también ha habido un desarrollo, especialmente en Colombia, avanzado en la jurisprudencia alrededor del desarrollo sostenible, de preservación del medio ambiente y de la observancia de los derechos fundamentales a través de la Corte Constitucional de Colombia. Colombia se distingue en países de ingreso medio por tener una de las jurisprudencias más avanzadas en estos aspectos que regulan el desarrollo sostenible. Con ello no queremos decir que se cumpla necesariamente todas y cada uno de sus preceptos, pero por lo menos tenemos un marco de referencia jurisprudencial. A su vez, Colombia ha avanzado en la suscripción de convenios internacionales como con la OIT, que regulan aspectos decisivos en el manejo y la conducción de un sistema como el sistema minero. Por lo tanto, el gobierno y el Estado colombiano no tienen autonomía plena en la definición de elementos claves de lo que se define como un modelo minero, o no debiera tener, tanto por razones constitucionales como por razones de convenios internacionales, que tenemos que observar y cumplir debidamente. En temas constitucionales hay elementos centrales sobre quién es el dueño de los recursos. Y la Constitución colombiana del 91 lo erigió, que era la nación y al fin de cuentas el Estado, en la interpretación de la Corte Constitucional. Para estos propósitos hay una asimilación entre nación y Estado. Sin embargo, esta asimilación constitucional jurisprudencial tiene serias implicaciones y complejidades a la hora de mirar ciertos aspectos del diseño de la política pública y de la regulación en el sistema minero en un país como Colombia, que vamos a ir más adelante. En segundo lugar, y ese soy yo. Qué pena con ustedes. Bueno, perdón. En segundo lugar, la Constitución no solo erige
que los recursos naturales no renovables del subsuelo colombiano son del Estado-Nación, o sea, de la sociedad en su conjunto, sino también la preservación de lo que hemos dicho, de los derechos fundamentales y de la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Sin embargo, a pesar del avance jurisprudencial colombiano, no tenemos en la Constitución colombiana una suficiente jerarquización de derechos que están implicando serios conflictos y contradicciones en el territorio colombiano, como es la prevalencia entre el derecho de propiedad en el suelo versus las expectativas de derecho para la explotación de recursos naturales que provee la licencia, el título minero, versus los derechos de explotación que provee la licencia ambiental para el ejercicio de un proyecto minero en el subsuelo colombiano. Solo para ilustración mencionar que uno de los grandes problemas que hoy tenemos en uno de los objetivos aparentes, a veces no parecen tan reales, del gobierno actual, ¿cuál es la restitución de tierras para la población víctima del desplazamiento forzado? Está entrando en serios conflictos con las expectativas de derecho por la proliferación no fiscalizada que hubo en el periodo 2002-2010 en Colombia, de la aprobación de 9.000 títulos mineros que cubren alrededor del 9% de la área continental del territorio colombiano. Con la gravedad de que si uno traslapa o sobrepone el mapa de los títulos mineros con el mapa del desplazamiento forzado y algunos indicios de las zonas de despojo, existe una gran coincidencia en ese traslado. Adicionalmente, con el hecho de que en las zonas donde hay títulos mineros aprobados, eso no quiere decir que se estén desarrollando ya proyectos mineros. Consuetudinariamente en las últimas quinquenios ha habido una elevada relación de violaciones de derechos humanos a través de homicidios, masacres y presencia de grupos ilegales como los narcoparamilitares, la guerrilla o narcoguerrilla en algunos casos y algunos nuevos grupos ilegales armados. Eso nos lleva a la conclusión de que Colombia tiene la necesidad que abordar constitucional y jurisprudencialmente este tema. La Corte Constitucional ha venido resolviendo algunas tutelas y se enfrentará a tutelas que jueces y magistrados de restitución de tierras han llevado a que se impongan medidas cautelares temporales que suspenden la vigencia de títulos mineros en aquellos predios en los cuales hay restitución o debiera haber restitución de tierras. Esto lleva a una problemática institucional que vamos a mencionar más adelante. Es que durante las 2 administraciones anteriores, 3 burócratas, no por menospreciarlos ni más faltaba, sino porque ejercían un cargo en la burocracia, se encargaron sin ninguna información de conceder títulos mineros, con una jurisprudencia que es el cuarto elemento clave en Colombia y en muchos países de América Latina, he de mencionar, que es que rige el principio feudal de que el primero en el tiempo es primero en el derecho en cuanto a la búsqueda de concesión de títulos mineros. Eso tiene una razón muy fundamental. En un capitalismo moderno, como ocurre en el sector de petróleos e hidrocarburos en Colombia, se hace una licitación con criterios objetivos de selección a través del mejor postor. En la minería no es posible hacerlo. ¿Y por qué no es posible hacerlo hoy en Colombia? Porque al no haber ninguna institucionalidad pública relacionada con la producción o con el conocimiento del sector minero, no conoce hoy Colombia, no dispone un catastro minero ni total, sino muy escasamente parcial. Y si usted como Estado, dueño del recurso, no conoce qué tiene en el subsuelo,
¿cómo puede poner a licitación al mejor postor esos casos? Como sí se hace en el petróleo. Entonces este principio feudal del primero en el tiempo, primero en el derecho, sin una fiscalización regulatoria como ocurrió en esos 8 años, llevó a que hay un buen número de títulos mineros de grupos ilegales, de personas ilegales, que están con un propósito diferente, que es la apropiación del suelo, además del subsuelo, para propósitos de poder y dominio territorial. En la nueva fase, pero ese no va a ser el tema hoy de mi conversación, en la nueva fase de reterritorialización de Colombia en las próximas décadas. Entonces, aquí en los elementos constitucionales jurisprudenciales, si bien Colombia ha avanzado sustantivamente, la problemática de Colombia alrededor del dominio territorial, de la ilegalidad, el rentismo y el poder del territorio, exige que para poder desarrollar un sistema minero dentro de las bases capitalistas, un Estado mucho más fuerte y mucho más claro y decidido, con una jurisprudencia y una normatividad más detallada. Paradoja sorprendente. No los canso más con la jurisprudencia porque estamos en ciencias económicas, pero bueno. Segundo aspecto, crucial. Colombia no solo no tiene la institucionalidad para conocer qué tiene bajo tierra, en el subsuelo, sus riquezas mineras, sino que no ha desarrollado una institucionalidad debida para analizar y evaluar debidamente proyectos mineros en el país. No solo se otorga los títulos a través del principio feudal, primero en el tiempo, primero en el derecho, sino que en los contratos mismos con las grandes mineras transnacionales, muchas de las cláusulas, que en principio son bienvenidas, tienen detalles que muestran que la ausencia de conocimiento en la evaluación del proyecto por parte del Estado permite un incumplimiento de obligaciones y compromisos claves de las empresas multinacionales en Colombia, al igual que nacionales. Y en muchos aspectos, entre otros, medioambiental, ecológicos y de la naturaleza, y propiamente económicos en términos de regalías e impuestos, que afectan claramente la renta minera en el país. En cuanto a los aspectos ambientales y ecológicos, Colombia hasta hace unos muy pocos años no tenía una institucionalidad incipiente para poder hacer análisis de la bondad del otorgamiento de títulos mineros y menos de licencias ambientales. Infortunadamente, la normatividad que desarrolla Colombia, especialmente desde el 2000, con el Código Minero, bajo el modelo de exportación en clave exportadora minera, creó un marco legal que favorece desmedidamente los intereses de los privados y recorta de manera drástica funciones y responsabilidades del Estado para la evaluación, seguimiento y fiscalización de los proyectos mineros en Colombia. Por eso es que es fundamental tener que hacer un cambio del Código Minero y de repensar elementos básicos del modelo minero actual vigente en Colombia, que insisto es un modelo de enclave exportador, alrededor fundamentalmente de los siguientes productos: carbón, oro, menor medida níquel, esmeraldas, y como vamos a ver más adelante en la institucionalidad, si Manuel me deja, la minería no legal a través del coltán, tuxteno y otros nuevos materiales apetecidos en el mercado internacional. La licencia medioambiental, uno de los problemas centrales del Código Minero que existe hoy en Colombia, que es una tendencia perniciosa
profundizada con el último COMPES para los proyectos estratégicos, es crearle toda una normatividad y regulación medioambiental y de otros aspectos a la medida de cada sector, que debilita totalmente una legislación y una regulación medioambiental estricta en el país. Y el primer paso que hizo fue el Código Minero, es crear a la medida unas normas medioambientales que le favorecen a ese sistema minero, pero no necesariamente responden al interés colectivo. En este campo hay mucho terreno por recorrer y tenemos que revertir el paso dado en el 2001, ratificado hace un año, y que infortunadamente en la próxima legislatura, creo yo, del segundo semestre del año, el nuevo gobierno, que es el mismo, probablemente traerá el mismo código minero reforzando esta tendencia. Tendremos que discutir y mostrar que hay que revertir la tendencia, al igual que el COMPES de proyectos estratégicos. Bueno, ya me metí en política pública poco a poco. El segundo tema es la renta minera, sobre este aspecto. Siendo un recurso natural público no renovable escaso, el tema de la renta minera es fundamental, un elemento central de la política pública. En primer lugar, ese materia prima o recurso natural no renovable escaso tiene un costo de oportunidad, porque es agotable, por un lado. Eso implica que hay que concebir, y así lo hizo Marx, guardadas proporciones los fisiócratas, más los fisiócratas que Marx, y incluso los neoclásicos, como Hotelin, de decir, la regalía debe reconocer el costo de oportunidad de ese recurso. Obviamente Marx no habló de costo de oportunidad, pero el concepto va en ese sentido. Entonces el debate más profundo ¿es apenas una materia prima o un capital natural? Y esto se vuelve crucial en el debate. Porque si es una mera materia prima, como costo intermedio de producción, pues la regalía es también un costo de producción para las empresas que pagan la regalía. Pero si es un capital natural, agotable, que tiene un costo de oportunidad y una depreciación, el equivalente a una depreciación, no es un costo de materia prima. Y esa es la razón del debate, cómo es que participa el Estado en la renta minera, entre otras en la regalía. Dice a través, como un mero pago a una materia prima o como una retribución a un capital escaso natural no renovable. Eso no, el debate no lo hemos dado. Por supuesto, en 1990 el Banco Mundial nos hizo un gran favor a toda América Latina de hacer un documento que tuvo implicaciones de política pública muy profundas, de decir que la minería era como cualquier actividad, como producir zapatos o producir confecciones, y que por lo tanto no debería haber ni regalías en ninguna de las dos acepciones, sino un impuesto a la renta y punto. A ello quiero recordarles a ustedes, para volver a la jurisprudencial, solo a mencionarles que hay una corriente perniciosa, ya no del Banco Mundial, porque eso ya más o menos dejaron callado el tema, pero fue un paradigma que guió la política minera en nuestros países durante 2 décadas y todavía tiene ese contagio. Es una nueva corriente jurídica, a mí pues para no entrar ahí, bueno, conservadora por decirlo menos, que viene y argumenta, señores, es tan complejo el manejo de los recursos naturales no renovables por parte del Estado, que lo mejor es que no sea el Estado el dueño de los recursos naturales no renovables, sino que sea al que lo encuentre, al que primero lo encuentre. El que lo encuentre sería el dueño. Esto pasó en Estados Unidos hace muchas décadas. Pasó en el feudalismo. En el medio oeste de eso se trataba. Pues resulta ser
que este debate se nos ha escalado en América Latina. Hay una corriente muy dura ya jurisprudencial, jurídica, que está abogando para que el desarrollo del capitalismo sea más avanzado, más puro y más limpio, de que el subsuelo es del quien lo encuentra, con todas las implicaciones de la jerarquía de derechos, suelo, subsuelo, etcétera, etcétera. Pero solo para mencionarles que estamos en medio todavía de debates de base. Retomo el tema. Nosotros argumentamos con sustento de teorías clásicas, pero también neoclásicas, de que este debe ser considerado un capital natural. Pero aún si no se aceptara, sino que fuera una materia prima, aún si fuera así, debiera ser tasada al costo de oportunidad intertemporal. Y las regalías en el mundo de hoy las decide digamos, propuesta del gobierno, pero por decisión del legislativo. Ellos deciden la tasa, la tarifa, que no tiene nada que ver con el costo de oportunidad ni siquiera. ¿Ok? Primer tema de la renta minera. Segundo tema de la renta minera es qué tanto impuestos paga la actividad minera al país, al gobierno nacional y a los territorios. Y de acuerdo a esa evaluación, usted puede en los términos económicos decir si la actividad minera, no actividad, sino el desarrollo del sistema minero, por proyectos está generando una renta minera que justifique al Estado poner en juego o empezar a desacumular parte de ese capital natural no renovable. Planteamiento general de la CEPAL en los últimos 6 meses, por fortuna, porque no crean que somos radicales, dice: en América Latina la renta minera en general es muy baja, hay que subirla. Pero la renta minera en Colombia es más baja que la promedio en América Latina, y el único país que tiene menor renta minera es Perú. ¿Ok? Con unos problemas serios. La renta minera en Colombia, Perú, hay que mencionar, bueno, donde se desarrolla el sistema minero es en zonas desérticas, en buena medida. Colombia se desarrolla el sistema minero en riquezas biológicas, medioambientales, étnicas, culturales, que no tienen parangón en la mayoría de países de América Latina. Muy poco sería algo Brasil en algunos casos. Entonces, comparar Perú y Chile con Colombia en minería es primero una defecio en esos temas. Pero guardadas proporciones, nosotros cobramos menos renta minera que el Perú. Con un elemento grave: impuesto a la renta. La tasa efectiva neta de impuesto a la renta de las mineras en Colombia, de las grandes mineras, aún con unos ajustes que se han hecho desde 2011, es apenas el 12 a 13%. La tarifa nominal es de 33%, pero pagan el 12 o 13%. En comparación con el sector petróleo y hidrocarburos, ellos pagan 23%. Ahí no voy a entrar en detalles, hay una cantidad de exenciones y deducciones, algunas de ellas aberrantes y otras discutibles. Y vuelvo al tema que estamos en economía, que a veces ya se me olvidó, Manuel, pero volvemos a economía. Hace 5 años, un burócrata de la DIAN, cuando yo hablo burócrata es beberiano y no pues de peyorativo, pero es peyorativo, ¿no? Burócrata de la DIAN tomó una decisión: que el pago de regalías era deducible del impuesto a la renta. Eso es un boquete. En 10 años nos ha costado más de 12 billones de pesos, o sea, 12 millones de pesos. Entonces, eso nos devuelve otra vez al concepto que es regalía, que es recurso natural no renovable. Porque el viernes tuvimos ese intercambio con Toño Hernández, ilustre colega. Si usted concibe el recurso natural no renovable como una materia prima común y corriente, y que entonces la empresa compra esa materia prima, pues debe ser deducida del impuesto de renta, porque es un costo de producción.
Pero, y entonces ahí no tendríamos nada que hacer. Pero si usted lo considera como un capital natural y que la regalía es parte de una especie de, comillas, asimilable a depreciación, no puede descontar. Si bien en algunos contratos hay una letra menuda, dice que si hay periodos de alto precio se consideraría un pago adicional, en la práctica no existe. Y hemos encontrado pues, que la tasa de regalías es del orden, en promedio, 8%. A un costo de oportunidad de lo que estamos hablando. Conclusión, la renta minera en Colombia hay que duplicarla mínimo, para que tengamos un parangón internacional y algunos elementos, pero ese es un tema altamente delicado, porque la renta minera no la tiene el control el Estado colombiano. Al no haber institucionalidad que conozca el sector, toda la información del sector minero es provista a su acomodo y a su manera de ser por las empresas mineras. No hay un ente fiscalizador de cuánto es que exporta, a qué precio, sino ellos dan los datos. Con un agravante, que varias de estas mineras le dan una información a la DIAN y otra a la Supernotariado y Registro, a la Superintendencia de Sociedades. Y estamos haciendo ese trabajo en la Contraloría para encontrar que ha habido un costo, un hallazgo fiscal bien cuantioso en varias empresas mineras. Pero el Estado no tiene ni la institucionalidad ni siquiera para hacer la comparación de los datos que dan las mineras en diferentes entes del Estado, del propio Estado. El otro elemento central es la institucionalidad. La institucionalidad, ya hemos dado unos visos de que no tenemos una institucionalidad para abordar un modelo de locomotora minera de manera alguna, so pena de que el Estado y la sociedad colombiana tengan costos de oportunidad impresionantes, elevadísimos a nivel intergeneracional, no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. La pregunta fundamental es, hoy día en Colombia, una de las claves del modelo existente es el fraccionamiento de las entidades del Estado en parcelas que afectan directa o que se están involucradas directa o indirectamente a la minería. Cada una con su autonomía de decisión y sin coordinación, complementación entre ellas, que llevan, por lo tanto, a favorecer, ante esta falta de coordinación, a romper con cualquier visión sistémica de una política pública minera y, por supuesto, a favorecer intereses privados y no necesariamente el Estado. Solo les recuerdo el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, segundo código minero que ajusta a su medida las medidas medioambientales a los intereses del sector minero, más otros elementos adicionales, que lleva a que hay que replantear seriamente la institucionalidad. Si se acepta que la minería es un sistema complejo, transdisciplinario, por lo tanto la institucionalidad en un Estado tiene que ser transsectorial, transinstitucional, donde se creen unas instancias de decisión que involucren pesos y contrapesos de intereses sectoriales a nivel del Estado mismo y a nivel de los intereses de la nación y de los territorios, para poder llegar a una política integral más efectiva. Esto implica una remodelación de la institucionalidad medioambiental minera en Colombia. Estamos en el volumen 3, en un capítulo proponiendo una institucionalidad dentro de la óptica sistémica que vaya en esta perspectiva.
La institucionalidad tiene un punto de quiebre, además fundamental, en el territorio. Una característica esencial para que sea un sistema complejo es que la minería tiene una raíz esencial en la reconfiguración de los territorios. O sea, el enfoque sistémico tiene que tener una visión territorial. Al incorporar una visión territorial, por consecuente, están inmersas conflictos, contradicciones y dinámicas de intereses divergentes entre la nación, el territorio, es decir, regiones, municipios. A su vez, en la medida que se adopta la visión territorio, es claro que los intereses interculturales deben ser tenidos en debida consideración, dado que las comunidades ancestrales y étnicas son sujetos de especial protección constitucional y de que los territorios ancestrales son territorios que en principio tienen una normatividad constitucional específica. Por ello no es gratuito que hoy en Colombia el tema de la consulta previa y de la consulta popular sea considerado por el Estado, por el gobierno colombiano de turno o de doble turno, como uno de los obstáculos cruciales de la locomotora minera. Hay en desarrollo un proyecto de ley que busca que la consulta previa no sea como internacionalmente y como lo prevé la OIT, en la cual Colombia firmó ese convenio que constituye elemento del bloque de constitucionalidad colombiana, simplemente como un trámite informativo. Pero aquí la jurisprudencia no la hemos desarrollado, siendo la más desarrollada debidamente, o suficiente, no debida, suficientemente. Si bien la Corte Constitucional en multiplicidad de instancias ha hablado de la consulta previa, que ustedes habrán visto, hoy día tenemos serios conflictos en ciertos territorios ancestrales en términos de esa consulta previa, y ustedes vieron en el periódico hace 10 días que hubo una sala de la Corte Constitucional que se sesionó en el parque, no sé el nombre ahorita, no me acuerdo, exacto, que había sido declarado como parque 2 días antes y que la ANM, Agencia Nacional Minera, 2 días después de declarado el parque, otorgó títulos mineros en el parque. Eso es lo que estamos hablando de cuál es la institucionalidad colombiana. Pero en el país vemos hoy un conflicto o un conjunto de conflictos más graves todavía fuera de la consulta previa. Es que hay ciertos territorios que no quieren tener el impacto de la minería como sistema. Habrán oído ustedes en la prensa la consulta popular de Piedras y algunas iniciativas que se están tomando de consultas populares en Tolima, Santander y otras regiones del país. El día 28 de diciembre, creo que fue el 28 y no era día de los inocentes, o el 2 de enero, el presidente de la República dio una entrevista al Espectador y dijo: la consulta popular es absolutamente ilegal. Así lo dijo textualmente. No lo ha vuelto a decir porque pues no lo puede volver a decir así. Pero bueno, el tema de la consulta popular y de la consulta previa es la falta de jurisprudencia sobre jerarquización de derechos. Porque hay unos conflictos fundamentales en las autonomías y los alcances que tienen las decisiones, primero locales, democráticas a través de sus cuerpos elegidos en nuestra democracia, como son los consejos municipales en la declaración del POT, Plan de Ordenamiento Territorial, en el cual tienen la potestad por constitución y por ley además de definir los usos del suelo.
Pero a su vez, cuando se trata del subsuelo, el Estado, con su representante del gobierno nacional, dice: yo soy el dueño del subsuelo, por lo tanto yo como gobierno central, que sé cuáles son los intereses de la nación, y no ustedes consejos que tienen solo los intereses locales, debo imponer ese interés nacional y por lo tanto voy a jerarquizar por encima de los derechos constitucionales y legales de los consejos para alterar el POT en territorios locales. Y eso lleva al tema de la consulta popular. Es decir, tenemos que arreglar jurisprudencialmente estos temas o buscar algunas formas, si no es a través de jerarquización de derechos complejas, procedimentales, de cómo se podría concertar o formas de concertación o conciliación entre intereses nacionales del gobierno nacional e intereses locales, de voluntad popular y de voluntad democrática a través de las instituciones electas. Esto lleva a que en Colombia, dada la multiplicidad, la proliferación de títulos mineros, se prevé que este será uno de los conflictos más graves en las próximas 2 décadas. Al hablar de territorio, y ya voy a acabar para que no se aburran, viene un problema central del sistema, que la realidad territorial es muy diferente a la realidad del libro de texto. Se han hecho pocos censos mineros en el país, el último en el 2010, para volver a mostrar qué institucionalidad y Estado tenemos. Se hizo un censo minero en el cual ninguna empresa grande de minería dio datos al censo de un minero. Ninguna, y ninguna de ellas ha tenido ninguna castigo o penalidad. El censo minero es de los medianos, pequeños y de los informales, los tradicionales y de los ilegales, y aclaro, ilegales son aquellos que no cumplen las normas ni laborales, ni tributarias, etc. Y ese censo minero, hecho esa salvedad, el 80% son informales. O sea, en el territorio estamos teniendo una minería que no es la del libro de texto. Hicimos una tipología, una taxonomía a nivel territorial que nos dice lo siguiente: hay 6 minerías en muchos territorios del país actuando simultáneamente en connivencia, en subordinación, etcétera. ¿Qué es? La ancestral, que no es no legal, porque está reconocida jurisprudencialmente. La tradicional familiar, que se asimila a la anterior y que no es no legal. Luego viene la informal, propiamente informal, pero que es tamaño medio pequeño, más de carácter familiar o de comunidad pequeña. Luego las que tienen carácter empresarial, ya más grandes, que no cumplen las normas y regulaciones, que es la ilegal, porque en la terminología del gobierno habla de ilegal a todas, ¿ok? Por eso tenemos que hacer esta taxonomía. Y luego viene la abiertamente criminal, que es aquella que está siendo operada directa o indirectamente para financiar grupos ilegales, no solo FARC, ELN, Rastrojos Surabeños, sino el cartel de Sinaloa y los Zetas, que están con presencia territorial, o sea, los mexicanos en Colombia. ¿Y qué minería? Y acá está lo legal. O sea, las grandes empresas, y a veces en el territorio se van permeando, se van mimetizando, simbiotizando este tipo de minerías, estas 5 con esta. Y aquí viene una problemática severa. Colombia ha ensayado con su precaria institucionalidad políticas de, ya me quedan solo 7 minutos, ya acabo, políticas mineras de formalización y comillas legalización. Todas han fracasado. En el último intento, en curso, y con un proyecto de ley en curso, la óptica del gobierno es similar a la óptica de la lucha contra los cultivos de coca.
que es decir, como son ilegales, hay que atacarlos penal y militarmente por la fuerza, y por lo tanto es el bombardeo indiscriminado a las zonas donde hay connivencia de múltiples formas de minería, donde hay una que es criminal, pero hay otras que son tradicionales, informales y legales. ¿Ok? Y ese es uno de los proyectos de ley que está cursando en el Congreso de la República. Con esto lleva uno a la conclusión la problemática del sistema minero en Colombia, como está sucediendo en México. Ya está avanzándose en Perú, tiene una transversalización muy compleja, que son caldo de cultivo para la generación de nuevos conflictos territoriales, regionales y de formas de ilegalidad, ilicitud. Y bueno, aquí eso no está en los libros, ya es mi opinión por otros trabajos en otra línea de investigación que hago sobre redes ilícitas transnacionales. La explotación criminal de productos como el coltán, el tungsteno, el oro, las esmeraldas, en algunos de los, ya no son carteles, sino de las redes ilícitas mexicanas, y la hipótesis, lo mismo en colombianas, en algunas de las colombianas, es que precisamente la minería criminal, que tiene la virtud, comillas, virtud, para los criminales, de que no es ilegal, no es ilícito la mercancía, les sirve de lavado directo de dinero y de financiación de sus actividades y no tienen que hacer toda la vuelta con la cocaína, se está volviendo crecientemente, ha aumentado su participación en el total de la financiación de la criminalidad transnacional. Por eso, y pues es inevitable hablar de eso hoy aquí, a mi juicio un 30% de las FARC, puede ser 25 o 40, lo que sea, está involucrada en minería criminal en ciertas regiones claves, y por lo tanto en el posconflicto ellos no estarán en el posconflicto, ellos estarán más claramente en la minería criminal y otras actividades, y esto va a llevar realmente a que los conflictos territoriales escalen de manera... nosotros estamos haciendo un trabajo en la Fiscalía, no de la Contraloría, en otra línea de investigación que tengo, y hay evidencias ya en Colombia claras de que esto no es una fantasía, sino que es verdad, al igual que evidencias de Estados Unidos. Solo para que vean la implicancia de la minería criminal en América, hemos tenido acceso a unos expedientes judiciales gringos que muestran cómo el cartel de los Zetas comercia con empresas grandes estadounidenses en Estados Unidos, partiendo del territorio mexicano, hidrocarburos pesados. Y eso no es mentira, porque pues eso lo dicen los jueces estadounidenses, que se supone que son más creíbles. Bueno, conclusión, el tema de la minería es una nueva fuente de conflicto en países y en particular en Colombia. Y más, y por último, eso lleva a que requerimos un Estado, y un verdadero Estado frente al sistema minero. Con toda la anterior perspectiva, no es negativista, o pesimista o catastrofista. No, eso nos dicen los mineros, obviamente. Estamos dañando el negocio. Y creemos que esta es una visión de sociedad que tenemos que abordar crecientemente con más información, con más comunidades, con más organización, para poder hacer que esta riqueza natural se convierta en una bendición y no una maldición como hasta ahora se está ocurriendo en Colombia. Termino comentando solo el capítulo 1 del volumen 2, donde se testeó la hipótesis de bendición o maldición de recursos naturales. Y encontramos lo siguiente, que los municipios eminentemente mineros tienen unas condiciones de calidad de vida medida por varios indicadores de NBI, pobreza, desigualdad, calidad de acceso a servicios públicos, salud, educación,
calidad institucional por unos indicadores que ya hay más complejos y mejor medidos del DNT sobre calidad institucional a nivel municipal, y unos muy precarios de indicadores sobre deforestación y calidad medioambiental a nivel municipio. Y encontramos que los municipios eminentemente mineros tienen características en estos indicadores en su conjunto similares o incluso inferiores a los municipios eminentemente cocaleros, que sabemos que son llevados. En tanto que los municipios eminentemente petroleros tienden a tener condiciones asimilables a las de los municipios de mayor desarrollo relativo, que no dependen de recursos naturales y que no son capitales de departamento, pero que tienen un nivel elevado de ingresos fiscales, etcétera, etcétera. Y ahí encontramos paradojas. Uno, pues pareciera que la hipótesis de maldición, tenemos que trabajar mucho más en eso y lo dejamos claro. Esto es una primera aproximación, pero hay unos primeros indicios que pareciera que hay eso. Y en segundo lugar, señores, para corroborar por qué sucede que los petroleros tienen un comportamiento tan diferente a los mineros. Y lo retorno al debate del papel del Estado, la institucionalidad y la diferencia que hay en las políticas públicas entre petróleo, hidrocarburos y minería. Muchas gracias.